Bueno, en este segundo episodio, segunda clase, como lo quieran llamar, de este mini curso de lógica de programación y algoritmos, veremos un concepto importante como es la programación. Básicamente, la programación es escribir un código, un programa, en un lenguaje de programación. También le llamamos codificar el programa. Obviamente incluye muchísimas cosas y no solamente es escribir un código y que éste funcione, sino que este código debe ser eficiente, debe ser fácil de entender y fácil de mantener, o sea, de modificar, fácil de modificar. Y por ejemplo, si estoy trabajando junto a otro programador, ese otro programador debe entender relativamente fácil lo que yo estoy haciendo. Entonces vemos que realmente no es una tarea simple. Por ello, los programadores necesitamos hacer uso de distintas metodologías y técnicas para lograr nuestros objetivos, como por ejemplo el uso de algoritmos, diagramas de flujo, pruebas de escritorio y pruebas durante la ejecución de un programa. En este curso nos enfocaremos en la creación de algoritmos y nos ayudaremos con las pruebas de escritorio. Sin embargo, siéntanse libres de buscar, claro, qué son diagramas de flujo, por qué también son útiles a la hora de diseñar un algoritmo. Y bueno, por la parte de pruebas durante la ejecución del programa, lo veremos ya en un siguiente curso, porque en este curso como tal no veremos la programación. Ahora veremos qué es un algoritmo, ¿no? Lo mencioné antes, pero no sabemos qué es. Bueno, un algoritmo es una serie de instrucciones específicas con las cuales se busca resolver un problema haciendo uso de datos de entrada. Ahora, manipulamos esos datos, procesamos esos datos y que estos produzcan una salida. Un algoritmo es escrito en una forma que se conoce como pseudocódigo. ¿Por qué? ¿Por qué pseudocódigo? No es un código, ¿ok? No es un lenguaje natural, o sea, no es español, no es inglés, no es italiano, pero tampoco es un lenguaje de programación. Es simplemente una forma de escribir código entre comillas, pero que realmente la computadora no lo va a entender. Es simplemente para que nosotros practiquemos cómo más o menos se vería el código. Pero realmente es un código que no tiene estándares. Ok, solamente quedémonos que no es un lenguaje natural y tampoco es un lenguaje de programación. Ok, es pseudocódigo. Ahora, aprender algoritmos antes de iniciar en programación es como aprender a planificar antes de construir una casa. Entonces, es muy importante. Los algoritmos vemos que son pasos ordenados para resolver problemas, como una receta de cocina para preparar un plato. Al entenderlos, aprenderemos a pensar de manera lógica y estructurada, lo cual es esencial para escribir programas. Además, nos ayuda a comprender cómo funciona el código, facilitando el aprendizaje de cualquier lenguaje de programación. Con ellos podemos escribir una serie de instrucciones que pueden ser escritas en cualquier lenguaje de programación. Es algo así como un código genérico que puede ser recogido por distintos lenguajes y acoplarse a ellos perfectamente. Entonces, ¿qué es un programa? Es una secuencia lógica de instrucciones escrita en un lenguaje de programación. Este concepto es muy amplio, es muy complejo, así que a simple vista no pareciera, pero sí lo es. Entonces, ¿qué tal si dejamos este concepto para después? Y bueno, porque creo que se entenderá mejor cuando veamos otros conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una instrucción? Antes veíamos, permítanme devolverme, antes veíamos que es una secuencia lógica de instrucciones en un lenguaje de programación. Ok, ahora veremos qué es una instrucción. Ok, una instrucción sería una sentencia que describe una operación a realizar. O sea, puede ser una instrucción matemática, como una suma, una resta, una simple línea de código que realiza una función. Simplemente eso. O indica una acción también. Esto lo entenderemos mejor más adelante con más ejemplos. Por ahora, no importa si no lo entienden perfectamente. Esto es algo que vamos poco a poco avanzando y poco a poco vamos a ir asimilando los conceptos. Ok, como un ejemplo fácil, supongamos que tengo 5 manzanas en un recipiente y tengo 3 peras en otro recipiente. Nos piden saber cuántas frutas tengo en total.
Ok, yo quiero saber cuántas frutas tengo en total. Ah, eso es fácil, 5 más 3 8, listo. Ok, sí, entiendo, pero a ver, vamos a pensar como un programador. En este ejemplo, si representamos las manzanas y las peras como números, donde manzanas es igual a 5 y peras es igual a 3, la instrucción para obtener el total de esa suma de esos dos números, el total, que sería el total de frutas que yo tengo, sería total de frutas igual a manzanas más peras. Esto es una instrucción. Es el resultado, total de frutas es el resultado de la operación. Y manzanas y peras son los operandos. O sea, los valores que estamos sumando. Y el signo más es el operador que indica la suma. Y el igual es, digamos, el operador de pertenencia, digamos, ¿no? Las manzanas más peras, ese resultado es igual al total de frutas. Bueno, esta simple línea de código, o de pseudocódigo mejor dicho, es una instrucción que le dice al programa, calcula la suma de manzanas y peras, dándonos el total de las frutas de ambos recipientes. ¿Cómo se resuelven los problemas por computadora? Al crear una solución a un problema por computadora, podemos decir que mezclamos la ciencia con el arte. Ok, pero ¿cómo así? Bueno, la parte científica sería porque debemos regirnos de una metodología y establecer unos datos específicos para resolver un problema. La parte artística ya viene debido a que requerimos creatividad, ingenio, imaginación para resolver ese problema. Dicho esto, podemos decir que hay tres etapas para resolver problemas mediante la programación. Vamos a ver. La primera de estas etapas sería la definición del problema. ¿Qué debemos resolver? O sea, el problema que nos planteamos, que se nos plantea. La segunda etapa ya sería análisis y diseño del problema. Aquí debemos analizar con qué contamos, con qué datos contamos, es decir, los datos de entrada. Definimos qué necesitamos para resolver el problema, cómo transformar los datos de entrada en los resultados que deseamos, qué resultado se debe obtener, cómo se presentarán los resultados, todo lo que tenga que ver con el proceso de resolución. Ejemplo, si queremos hacer una división, tenemos que tener en cuenta que no debe haber el caso en que tengamos una división por cero, ya que esto da infinito y esto nos daría un error en el programa. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta en el análisis y diseño del problema. Entonces, llegados a este punto, deberíamos saber qué datos de entrada necesito, cuál es la salida deseada y qué procesos debo hacer para llegar a esa salida. ¿Ok? Y por último, tenemos la programación. Ahora, podemos escribir un algoritmo, luego hacemos una prueba de escritorio. La prueba de escritorio básicamente es ir paso a paso recorriendo el algoritmo y obteniendo cada uno de los resultados de los datos que contiene cada instrucción, con el objetivo obviamente de verificar si está bien o está mal, si es lo que yo espero o es algo inesperado, es algo erróneo. ¿Okay? Luego de esto codificamos nuestro algoritmo, o sea, ya lo pasamos a un lenguaje de programación y después, bueno, lo compilamos y ejecutamos el programa. Ya estas dos cosas, estos dos últimos puntos no los vamos a hacer. No, en este curso no vamos a codificar, ni compilamos, ni ejecutamos nada. Solamente nos vamos a dedicar a lo que es el algoritmo. Entonces ahora, como ejemplo, para esto de las etapas para resolver problemas por computadora, tenemos el mismo ejemplo. Ok, todo lo estoy haciendo con el mismo ejemplo para que veamos cómo podemos de una simple instrucción, digamos, de un simple enunciado, podemos sacar toda una cantidad de información, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos 5 manzanas y 3 peras en 2 recipientes distintos. ¿Cuántas frutas tengo en total? El problema, yo quiero saber cuánta fruta tengo en total. Ese es el problema. Eso es lo que debemos resolver. Ahora, datos de entrada. Ya sabemos, el problema nos lo está diciendo el enunciado. Tengo 5 manzanas en un recipiente y 3 peras en el otro. Esos son los datos de entrada. El proceso, ok. ¿Qué necesito hacer para resolver el problema? Si me están pidiendo saber cuántas frutas tengo en total, lo que necesito hacer es sumar las 5 manzanas y las 3 peras. Y ahora los datos de salida, que básicamente es el resultado del proceso. Tengo 8 frutas en total.
5 más 3, 8. Listo. Fácil. Sencillo. Estos serían, digamos, estas serían las etapas para resolver problemas por computadora. De una manera, obviamente, sencilla, básica de ver. Ahora, tenemos una práctica. Claro, una práctica es importante. Siempre, siempre practiquen. No se queden con los videos y tal y ya. Porque es muy fácil decir, ah, yo entiendo, sí. Pero cuando te pones en un papel delante o un Word o un bloc de notas, lo que sea, y te pones a hacer un algoritmo o te pones a practicar lo que es la lógica, ya ahí se complica la cosa. Ya es como que, uy, se me olvidó esto, que era aquí, cómo hago esto, ya es diferente, ¿ok? Entonces yo en este video voy a hacerles los dos primeros ejemplos. O sea, el de obtener el área de un triángulo y obtener la cantidad en euros que representa una cantidad en dólares cualquiera. Ustedes, como digamos tarea, quisiera que hagan el problema 3 y el problema 4. Yo les voy a dejar la solución en la descripción, ¿ok? Ahí va a estar un enlace a un drive en donde estarán o sea, todo el ejercicio, toda la práctica número 1 resuelta. Pero de verdad, no lo vean hasta que ya de verdad no puedan hacerlo, si es que no lo pueden hacer. En teoría, esta práctica es la más fácil, es sencilla. Intenten hacerlo solos y ya después, si no lo pueden hacer, entonces van a la descripción y ahí están todos los 4 problemas resueltos, ¿no? Ahora, bueno, vamos a pasar a hacer los primeros 2 problemas. Ok, ya estamos aquí en lo que sería el documento de Google que les tengo para que resuelvan los problemas, ¿ok? Vamos al primer problema que nos dice obtener el área de un triángulo. Fácil, sencillo. Lo primero que debemos plantearnos es los datos de entrada. Bueno, lo primero realmente es la definición del problema, pero este es el enunciado, ¿no? ¿Qué necesitamos para el área de un triángulo? Claro, hay que tener noción de cómo se saca el área de un triángulo, que sería la fórmula, ¿no? La fórmula para sacar el área de un triángulo es base por altura entre 2, ¿ok? Entonces ya sabemos que si tenemos la base y la altura, podemos resolver el problema, ¿ok? Entonces está claro que lo que necesitamos es la base, ¿ok? La base del triángulo. No lo voy a escribir para evitar, creo que se haría muy pesado el video, pero bueno, la base del triángulo. Y tenemos que definir también el tipo de dato. Debe ser un entero o puede ser un decimal también. Y además de la base, la altura, como dijimos antes. Estas dos cosas son lo necesario para resolver el problema. Estos son los datos de entrada. Ahora, el proceso, ¿qué hay que hacer? Aplicar la fórmula. Aplicando la fórmula podemos entender, podemos saber, mejor dicho, cuál es la base de ese triángulo. O digo, el área de ese triángulo. Entonces, podrían poner algo como: para obtener el resultado esperado, necesitamos hacer uso de la fórmula del área de un triángulo, la cual es área igual a base por altura entre 2. Y en la salida sería, pues obviamente la salida esperada, que es el área del triángulo. Pueden ponerle la salida, bueno, sí, pueden hacerle un ejemplo, pueden ponerle una base, una altura, ¿no? Inventársela y ponerla ahí, usar la calculadora, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero la idea general es esta. Datos de entrada, la base y la altura. El proceso, aplicar la fórmula, en este caso. Obviamente no todos los problemas tienen fórmulas, pero bueno, en este caso sí la tienen. Y la salida es el área del triángulo, que es lo que nos están pidiendo. Ahora vamos al problema número 2. Dice, obtener la cantidad en euros que representa una cantidad en dólares cualquiera. Repetimos el proceso. ¿Qué necesitamos para hacer este problema? Hacer digamos, este programa. Pensémonos ya como un programa que ya tiene su interfaz y todo, que dice que ingrese la cantidad en euros. Claro, eso es lo que tiene que ingresar para yo poder hacer la representación de esa cantidad de euros en dólares. Entonces, ¿qué necesito? La cantidad en euros. Listo. Entonces sería un número decimal o un número entero. O sea, la cantidad de... Bueno, aquí puse dólares es euros, ¿no? Euros. Cantidad de euros. Ahora, el proceso, bueno, para obtener la cantidad de euros de una cantidad de dólares cualquiera, bueno, veo que acá también lo puse mal, sé que no están viendo nada, perdón por eso. Ok, el proceso sería, para obtener la cantidad de euros de una cantidad
en dólares cualquiera, debemos multiplicar los euros por su valor en dólares. En este caso sería, claro, es que aquí lo puse mal, ¿no? Cantidad de dólares. Dólares, euros. No era la gran cosa, simplemente me equivoqué. Lo puse al revés, ¿no? Lo puse como si quisiera transformar de dólares a euros y lo que quiero es de euros a dólares. Pero bueno, no importa. Entonces la cantidad de dólares sería la cantidad de euros por 1.10. ¿Por qué 1.10? Bueno, porque esa es la cantidad de dólares que vale un euro. ¿Ok? Actualmente, a la fecha de grabación de este video. Al hacer esto, prácticamente ya tendría la salida, que sería pues la cantidad esperada en euros a la que equivale la cantidad en dólares ingresada. En este caso sería euros acá y dólares acá. La salida esperada es la cantidad en dólares a la que equivale la cantidad de euros ingresados o en euros. Esto sería todo. Definición del problema, datos de entrada, proceso, salida. Fácil, sencillo. Ustedes les toca ya el problema número 3, el problema número 4. Y bueno, espero que los hagan. Realmente es algo por ahora sencillo. Entonces esperaría que ustedes pudieran hacerlo. Repito, si no lo pueden hacer, vean la solución que les voy a dejar en la descripción. Pero inténtenlo. Inténtenlo de verdad. No digan, ah, no, esto es muy fácil. Porque al final uno siempre se encuentra con cosas que, bueno, se le olvida. La idea es practicar y memorizar, digamos, mecánicamente un poco este tipo de cosas. Porque son súper básicas y siempre las vas a usar. Siempre las vas a usar. Aunque cuando uno, ok, se pone a hacer un programa, realmente no hace esto. Ok, sí. No hace esto en papel. No hace esto como lo estoy haciendo yo ahorita. Entonces, no lo hacemos así. Pero sí lo hacemos ya mentalmente. De una vez pensamos, ok, necesito definir el problema. ¿Qué datos tengo? ¿Qué debo hacer con esos datos? ¿Cuál es la salida que espero? Siempre lo hacemos realmente. Entonces, practiquen, ¿ok? Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.